Voces del Misterio Express. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. En lo alto de las montañas de Cartago, en Costa Rica, se erige un edificio que ha logrado trascender el propósito original que tenía para convertirse en uno de los lugares más enigmáticos de Centroamérica. Es el Sanatorio Durán. Lo que en su origen fue un centro médico de vanguardia dedicado a combatir la tuberculosis, terminó convirtiéndose, con el paso de décadas, en un epicentro de leyendas, apariciones y fenómenos paranormales. Hoy, más de medio siglo después de su cierre, el sanatorio no solo forma parte del patrimonio histórico y arquitectónico de Costa Rica, es también una parada obligada para turistas curiosos y amantes de lo sobrenatural. Su atmósfera, marcada por la ruina y el silencio, interrumpido solo por el viento que se cuela en sus corredores, despierta en muchos una sensación inquietante. La certeza que todavía habitan allí sombras que se niegan a abandonar el lugar. A principios del siglo XX, haciendo un poco de historia, la tuberculosis era una enfermedad devastadora, capaz de arrasar comunidades enteras y considerada, en muchos casos, como una sentencia de muerte. En Costa Rica, al igual que en otros países, la urgencia por enfrentarse al problema llevó a la creación de centros especializados. Y así nació el Sanatorio Durán, un hospital ubicado en las afueras de Cartago, rodeado de montañas y bosques fríos, un entorno que en ese momento se consideraba el ideal para la recuperación de enfermos. El proyecto fue impulsado por el doctor Carlos Durán Cartín, quien, tras inspirarse en los modelos europeos y estadounidenses, decidió replicar la idea de un sanatorio donde los pacientes pudieran acceder al aire puro, al descanso y a la atención especializada. Con amplios pabellones, ventanales que permitían la entrada de la luz, espacios diseñados para el aislamiento, el hospital representaba lo más avanzado en la medicina de su tiempo. Pero más de medio siglo se mantuvo este lugar siendo refugio para quienes sufrían esta enfermedad. Sufrían una enfermedad en silencio y que, sin embargo, la llegada de la streptomicina, un antibiótico capaz de curar la tuberculosis, cambió radicalmente el panorama. En el año 1963, el Sanatorio Durán cerró sus puertas, lo que vino a cerrar también una etapa y después abrir un proceso lento de abandono, deterioro y finalmente el nacimiento de un mito. Tras su cierre, las instalaciones quedaron expuestas al tiempo y al descuido. Los techos comenzaron a filtrar aguas, las paredes se agrietaron, los pasillos se llenaron de escombros y el eco de los pasos humanos fue reemplazado por el crujido de la madera. Fue entonces cuando comenzaron a surgir las primeras historias de presencias extrañas. Vecinos y visitantes ocasionales narraban haber visto sombras desplazándose por los corredores vacíos, figuras humanas observando desde las ventanas y voces apagadas en medio de la noche. A medida que el edificio se deterioraba, su leyenda crecía. El paralelismo con otros sanatorios del mundo, como el Waverly Hills en Kentucky, en Estados Unidos, o el de Agromonte en España, era inevitable. En todos esos lugares el sufrimiento, la muerte y el aislamiento parecían haber dejado una huella indeleble en las paredes, como si la energía de quienes allí padecieron jamás hubieran desaparecido. Uno de los aspectos que más han alimentado el mito del Sanatorio Durán son las apariciones documentadas por visitantes y también por vecinos. No se trata de un único fantasma, sino de un verdadero catálogo de espectros. Desde monjas, ya que se dice que durante el funcionamiento del hospital, religiosas colaboraban en el cuidado de los pacientes. Hoy,
varios testigos aseguran haber visto figuras vestidas con hábitos que se desvanecen en la penumbra de los pasillos. Algunos relatos hablan de un hombre con bata blanca que todavía ronda los pabellones, como si su labor de salvar vidas no hubiera terminado. Quizás las apariciones más inquietantes son las de los más pequeños, que juegan en los patios o se esconden detrás de las puertas. Sus risas, lejos de ser alegres, suelen describirse como ecos perturbadores que erizan la piel. Decenas de personas aseguran haber sentido la presencia de figuras oscuras que se mueven rápidamente, imposibles de identificar, pero también imposibles de ignorar. Cada testimonio lo que hace es potenciar la idea de que el Sanatorio Durán no está vacío, que algo o alguien sigue habitando aquellas ruinas. La riqueza de estas historias no radica únicamente en lo que cuenta, sino también en quien lo cuenta. Turistas, guías, fotógrafos y hasta investigadores de lo paranormal han aportado relatos que, aunque distintos, en lo fundamental precisamente vienen a coincidir, y es que el sanatorio guarda secretos que desafían a la lógica. De esta forma, un guía turístico me decía que estaba con un grupo de visitantes cuando de pronto una de las personas se quedó paralizada mirando al final de un pasillo. Juraba que había visto a un niño parado allí, pero ellos no pudieron ver nada. Lo extraño fue, decía el guía, que cuando revisamos las fotos, en una de ellas aparecía una silueta pequeña. Un fotógrafo aficionado a este tipo de lugares también dijo que se encontraba concentrado en hacer una foto de toda aquella arquitectura, de sus ventanas rotas, de la luz filtrándose, y al revisar una de las imágenes notó una figura detrás de un cristal. Con él no había nadie en ese momento, pero aquella figura parecía estar observándolo. El aura de misterio no se queda simplemente en este punto. El Sanatorio Durán atrajo la atención de investigadores y, bueno, es muy recordado como un episodio también que se grabó de Ghost Hunters, de la típica serie de misterio, donde el equipo aseguró haber registrado sonidos inexplicables, golpes y movimientos que se correspondían con el viento, o tal vez no. Su visita lo que hizo fue consolidar más este punto como una referencia dentro del turismo de lo paranormal. Además, el hospital ha sido escenario de películas de terror, de videoclips musicales y documentales, que lo presentan como un espacio donde la historia y lo sobrenatural se funden. La combinación de su belleza decadente con las leyendas que lo rodean lo convierten en un escenario perfecto para cualquier producción audiovisual. El 7 de noviembre del 2014 el Sanatorio Durán fue declarado Patrimonio Histórico y Arquitectónico de Costa Rica, un reconocimiento que buscaba sobre todo preservar lo que queda precisamente de este lugar. Sin embargo, la pregunta que muchos se hacen es: ¿qué se está preservando realmente? ¿Qué es lo que de alguna forma se está guardando en este punto? ¿No será la memoria de aquellos que todavía permanece? La respuesta quizás se encuentra en que el sanatorio es al mismo tiempo un fragmento de historia y un escenario de narraciones sobrenaturales. ¿Por qué lugares como el Sanatorio Durán ejercen tanta fascinación? Los psicólogos señalan que tiene una atracción inherente al ser humano hacia lo desconocido y un deseo de experimentar el miedo en un entorno controlado. Visitar un lugar cargado de historias de fantasmas permite enfrentarse a lo inexplicable sin correr un peligro real. Eso es lo que dicen los psicólogos, porque lo complicado viene cuando vives algo que no es normal. Y ahí es cuando juega ese macabro juego, lo racional con lo irracional. El abismo del misterio y de regresar ileso. El Sanatorio Durán, con sus pasillos en ruina, con sus relatos de apariciones, cumple con todos los elementos para generar esa experiencia. Aislamiento, silencio, historia trágica y testimonios que potencian la idea de que allí ocurre algo raro. Hoy día es un destino turístico peculiar. Algunos proponen convertirlo en un museo de la tuberculosis en Costa Rica. Otros que sea un espacio abierto y que
las leyendas sigan atrayendo a visitantes. Entre tanto, el edificio sigue en pie, resistiendo el paso del tiempo, al que cada día se suman nuevas historias que consolidan al lugar entre la historia y lo paranormal. El Sanatorio Durán es mucho más que un edificio en ruina. Los testimonios, las apariciones, la atmósfera que lo rodean han hecho que, medio siglo después de su cierre, siga siendo protagonista de historias que desafían a la lógica. Tal vez nunca se pueda responder con certeza si los fantasmas que allí habitan son reales o producto de la sugestión. Lo que es indiscutible es que el Sanatorio Durán, con su aura inquietante, se ha ganado un lugar dentro de los amantes del misterio en Costa Rica y en el mundo. Y quizás, el caminar por sus corredores, uno pueda sentir que, entre las grietas y sombras, aún resuene el eco de las voces de aquellos que jamás se fueron. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Voces del Misterio Express.